Ya estamos transmitiendo en el Face. Vamos a grabarla. Y bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a un miércoles más de Sana Sin Esfuerzo, en donde platicamos algún tema importante que te aporte en tu salud, en tu vida en general. Y hoy tenemos de regreso a mi hermana, la psicóloga Alejandra Molina. Ya la tuvimos aquí hace como un mes hablándonos de este mismo tema, pero nos quedó a deber porque es un tema pues que no se puede dar en una hora. Hablamos de por qué era tan importante para la salud estar en calma, para poder bajar de peso. La gente que vive estresada le cuesta mucho trabajo bajar de peso. Si te interesa escuchar ese tema, búscate los videos que tenemos grabados en la página. Hace varias semanas fue eso, pero hoy lo que vamos a platicar con ella es, bueno, ya entendí que el estrés me hace daño, digo, el estrés crónico obviamente, ¿no? Ya entendí que vivir angustiado, atemorizado, atormentado, enojado, todo lo que es así como acelerado, digamos, me hace daño. Ahora, y bueno, así soy, ¿no? Así nací, así crecí, así me educaron. Y ya ni modo, pues no, resulta que hay muchas cosas que podemos hacer que están en nuestras manos, tengamos el temperamento que tengamos, porque hay gente que nace con temperamento acelerado y hay gente que nace con temperamento más tranquilo. Entonces, no importa cuál sea nuestra genética temperamental, hay muchas cosas que todos podemos aprender a hacer para poder vivir en calma, que es realmente el estado de la salud plena. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla para poderte ver. Y ahora sí, Ale, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Bien contenta de estar aquí de regreso con toda la gente que está contigo, que te acompañan en este camino de sanación que estás proponiendo. Y bueno, muy contenta de poder platicar de nuevo acerca de estos temas de las emociones que a mí me encantan. Y sobre todo hoy que les recordaba a varias personas del tema de hoy, me decían, ay, híjole, tan importante en estos días, ¿no? ¿Qué ha pasado en la población en general en el tema de, pues con el encierro? ¿Cómo has visto tú incrementados estos temas del estrés, de la angustia, del miedo, de sentirse así? Porque desde marzo del año pasado vivimos algo que nunca nos imaginamos vivir. ¿Qué has visto? Yo creo que he visto dos polos muy claros. Por un lado, sí hay una población que se reencontró. Y para hablarte un poquito de una visión bien padre que he entendido a través de ser terapeuta por muchos años del equilibrio emocional, tenemos que reconocer que en este mundo vivimos como en dos polos. Y hay dos polos, siempre hay polaridad, hay positivo, hay negativo, hay día, hay noche, ¿vale? Pero también hay adentro y hay afuera. ¿Vale? Entonces, en el mundo del ser humano, una de las cosas que tenemos que ver para que exista equilibrio emocional es crear este equilibrio entre vivir adentro y vivir afuera. ¿Adentro de dónde y afuera de dónde? Hacia allá voy. El adentro, para mí, representa regresar a tu familia, reconectar con tu pareja, tener tu tiempo de meditación, de estar contigo mismo, ¿no? Hay más adentro, y así como, digamos que cuando estás en tu familia, tu adentro es estar contigo mismo. Cuando dices, ya no quiero hacer caso a mis hijos, ya me cansaron, estoy agotada, ¿no? Pensando en las mamás de niños chiquitos y dices, ¿qué necesitas? Tiempo para mí, entonces necesitas ir como dentro de tu familia también está el adentro y el afuera, ¿vale? Pero en tu vida también puedes decir, mi familia es el adentro porque es este espacio interior íntimo que yo vivo y afuera es donde, ay amiga, ¿cómo estás? Y sonríes y todo está padrísimo y no necesariamente quiero decirlo que las amigas sonrientes son amigas falsas, es una amiga que está yendo hacia afuera, queriendo compartirte su sonrisa, aunque quizás allá adentro, en su mundo interior, esté teniendo un día gris, ¿ok? Entonces, no sé si ustedes lo percibieron o si tú lo percibiste, Gaby, pero una de las cosas que yo me di cuenta de antes de la pandemia y ahora que estamos en pandemia es cuán, en muchos sentidos, y lo he platicado con mucha gente, estábamos en un desequilibrio como mundo. Todo era hacia afuera. Las redes, los amigos, corre, las mamás no había mamá que no preguntaba si estaba corriendo, llevando a sus hijos arriba y abajo, había que atender el trabajo. Entonces, de alguna manera, los seres humanos estábamos volcados hacia afuera, hacia atender el mundo de afuera, los amigos, la economía, todo, ¿no? Y entonces había esta parte que es el adentro, que es la familia, que es, ¿no? Que estaba muy abandonada. De alguna manera
estaba como en desequilibrio. Obviamente no voy a decir que todas las personas, ni los 100 millones de mexicanos, pero en la medida en la que he platicado esta perspectiva con mucha gente, hasta los jóvenes decían, mamá, es que sentíamos que el mundo, bueno, mis hijos, ¿no? Como que iba muy rápido, yo tengo muchos alumnos adolescentes, como que todo era correr, 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 porque en el afuera está correr, en el adentro está descansar, ¿sí? Entonces, hablando de cómo veo esta pandemia, una de las cosas que vi es que esta pandemia fue un llamado al mundo a decir, hey, sí está muy padre servir a tu comunidad, sí está muy padre estar como atendiendo a los demás, pero no se te olvide el adentro, no se te olvide tu familia. Entonces, aquellas personas que más o menos tenían un equilibrio en familia, en esta vida interior, regresaron adentro, ajustaron algunas tuercas, algunos engranes, como es natural, pero dijeron, qué padre porque ahora platicamos más, porque ahora nos hemos conocido más, nos hemos acercado más, ¿no? Ese es un lado. En el otro extremo está quizás aquellas personas que recibieron el adentro, pero el adentro ya estaba lastimado, ¿sale? En el adentro, en el reconectar con tu familia, decías, híjole, la verdad yo tenía allá afuera trabajando tanto tiempo porque ni quería saber de mi familia, o sea, ya sabía que algo no estaba. Entonces, en algunos casos, esto disparó muchísimo la ansiedad, porque es enfrentarte quizás a lo que habías desatendido. Hay personas que no nada más huyen de su familia, sino huyen de sí mismas, ¿sí? Y no quieres estar contigo porque todavía no has aprendido a caerte bien, porque todavía no has aprendido a que eres padrísima, a que eres tu mejor amiga. Y cuando estás a solas, dices, ay, ya cállate, ¿no? Porque así te ves bien fea, te ves bien gorda, ¿qué te van a decir? ¿Quién te va a criticar? Y no lo callan, ¿no? Entonces, está uno de mis cuentos se llama Don Criticón, les gusta el Don Criticón metido a todo lo que da. Entonces, para la gente que estaba viviendo en el afuera, evadiendo el adentro, O obviamente sea, entiendo que evadir el adentro muchas veces te dedicas a hacer cosas y cosas y cosas y cosas para no estar sola contigo. contigo, o estar con gente y con gente y con gente y con gente para no estar contigo, como hay personas que están con muchas amigas y muchas amigas para no estar con el marido, o muy ocupadas trabajando para no estar con los hijos, porque los hijos tienen una parte padre, pero otra parte es de mucho trabajo, ¿no? Es o confrontarte con decir, ay, no he puesto límites en los últimos 3 meses y están en la adolescencia o están en kinder y necesitan mucha estructura. Pues digamos que evadimos cosas. Pues a veces cuando no nos gusta o tenemos miedos que no hemos resuelto, una reacción humana es un manejo destructivo del miedo, le llamo yo, es huir para no enfrentar esa situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, he visto, te digo, de los dos, tanto he visto personas que dijeron que bueno, reconecté con mis hijos, pero también he visto personas que están muy estresadas por este confrontamiento. Pero ahorita hay otro fenómeno que se está dando. Hay, yo creo que como nunca en mi vida he visto crisis de ansiedad y este ya no tiene que ver con el afuera y el adentro. Las crisis de ansiedad tienen que ver con alguien que va acumulando miedos. Entonces, fue esta persona o estas personas que han absorbido todos los miedos, ¿sabes? Son los que veían su WhatsApp y decían, yo vi cómo se cayó el señor en China y se le quedó grabado. A mí se me quedó grabado esa una imagen, pero mandaron muchísimas imágenes de lo que era el COVID inicialmente, donde las personas se arrebataban. A mí me mandaron un video de 2 personas que se estaban cacheteando en el Sams por el papel de baño. Creo que a ti también te llegó en el mismo chat. Miedo, o sea, entonces hay personas que tienden a acumular todas estas emociones y de repente en la noche sienten que ya no pueden respirar. Entonces, ya me dio COVID, ¿no? Sí, no, y aparte, exactamente. Entonces, si sientes que no puedes respirar, a ver el oxímetro, ¿no? A ver, a medirme. exactamente, y las han regresado y les han dicho, no tienes COVID, lo que pasa es que tienes una situación de ansiedad, porque veamos lo que pasa. Los miedos tensan, ¿sí? Acuérdate, piensa tú, cualquiera de los que nos esté viendo, piensa cómo sientes tu cuerpo cuando estás tenso, haces así. Se te hace así la pancita, se te hace el intestino, se te hace así el pechito, la gargantita, donde a ti se te apriete, ahí es tu zona de estrés, ¿ok? Otros, presionamos la mandíbula, pero el caso es que con el miedo todos hacemos así, ¿vale? Nos tensamos, cualquier parte. Entonces, si lo tensas un ratito y así como, una araña, no pasa nada. El problema es que se estima que el 70% de las personas viven 70% del día en estado de estrés. Y esto significa que hemos normalizado
la falta de calma, Claro. la falta de descanso. Sí, sí, la norma es vivir estresado. Lo normal es vivir estresado. Está totalmente enfermo, ¿no? Y tan es así que cuánta gente tiene hipertensión, y aunque la hipertensión tiene un factor alimentario, también tiene el factor más importante de la hipertensión es emocional, ¿no? Sí. Es literalmente presión alta. Y si tú tienes mucha presión en tu vida, pues se manifiesta a través de la hipertensión, ¿no? Entonces, o sea, es evidente que algo pasa por la cantidad de gente que tiene enfermedades crónicas o padecimientos crónicos hoy en día. Es un estado emocional energético que le dice al cerebro que corra todo el día, que se presione todo el día, y se manifiesta de diferentes maneras en el cuerpo, ¿no? Claro. Entonces tenemos que ir equilibrando. Está muy padre trabajar, está muy padre estar con amigos, está muy padre atender al mundo de afuera. Sí, pero la manifestación física no es para que te la quites con una pastilla, es para que digas, ah, caray, se me subió la presión. ¿Qué estoy haciendo para regresar a mi estado de salud? Porque la presión elevada no es un estado de salud. Y además, como que es recordar que lo que eleva la presión es la parte del cerebro que automatiza las respuestas del organismo. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo? y es el cerebro. ¿Sí? Tú tienes una parte aquí atrás encargada de automatizar la respuesta. ¿Cómo automatizar? O sea, que yo no lo pienso y se responde solito. Exactamente. O sea, por ejemplo, si ahorita tú me dices, Ale, hay un incendio en tu casa, automáticamente mi hipotálamo dice, pues late, corazón, corre, apúrale, presiónate, ¿correcto? Pero idealmente voy a salir de mi casa, voy a respirar, pues sí, ya llegaron los bomberos, todo está bien, y entonces mi cerebro le dice a mi cuerpo, hey, tranquilo, ya no tiene que latir tan rápido tu corazón para que salgas corriendo de tu casa, ya no tiene que ir tan rápido tu sangre para que salgas corriendo de tu casa, es momento de regresar a un estado de calma. Y por eso a veces lloramos. De eso, si te fijas cuando lloras, haces... eso es una manera de ir liberando todo el estrés que muchas veces vivimos cuando sentimos miedo. Bienvenidos los chillones, ¿ok? El jueves pasado lloré todo el día. Sí, o sea, a soltar todo lo que estaba acumulado, claro, y a dejarlo ir. Y en las lágrimas sueltas sales, o sea, salen toxinas a través de las lágrimas también. Ahora, y pues la gente dirá, perfecto, pues sí, traigo presión alta, tengo la glucosa elevada, porque eso también viene de ahí, digo, además de la mala alimentación que suma, ¿no? ¿Qué hago? Así soy, ¿no? Así nací, así me educaron, así soy, y muchas mujeres creo que se sienten hasta inclusive más importantes, pues si es que estoy estresada todo el día, tengo muchas cosas que hacer y es que no paro, ¿no? O sea, como que, espérate, ¿qué haces? ¿Cómo le hacen si nadie les enseñó de chiquitas? Nos enseñaron a estar en calma con un chocolate caliente y una concha. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos por el pan, vamos por el chocolate para calmarnos y resulta que eso nos acelera más porque nos llena de azúcar. O sea, nos da un confort ultratemporal y luego ya estamos mal otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ir por 3 pasos esta noche, ¿ok? ¿Ya estamos listos? Primer paso. Todos espero que tengan su libreta para que anoten, porque vamos a tomar una clase con Ale. Me tienes que habilitar mi función de compartir pantalla, porque les voy a compartir. ¿Puedes compartir pantalla? ¿Eres panelista? Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir. No inhabilita nada, pero está bien. Listo. ¿Ya estoy? Ok. Entonces, les voy a compartir una pantalla para que aprendan. Bueno, es que me encanta a mí compartir a través de historias, ¿ok? Entonces, en uno de mis libros, les cuento este cuento a mis alumnos para que vean que lo primero es identificar el miedo, pero muchas veces no lo reconocemos. Y con esta visión es que hace algunos años escribí en uno de mis libros para adolescentes este cuento y te lo quiero compartir para que te relajes y no te estreses, ¿ok? Acordémonos que un pensamiento puede activar la emoción del miedo, pero muchas veces, y yo creo que la mayoría de los miedos del ser humano no son reconocidos a nivel consciente. Y te voy a explicar por qué. Yo les digo que hace mucho tiempo estaba Miedo en el país de las emociones y de repente Dios le dijo, Miedo, de ahora en adelante tu misión será avisarles a los seres humanos cuando sus necesidades estén en peligro. Entonces Miedo estaba muy contento porque tenía una misión, o sea, el miedo tiene esta función, te avisa que una o varias de tus necesidades o deseos están en peligro. Entonces Miedo baja al planeta Tierra al día siguiente y se encuentra un niño que no había estudiado para su examen. Entonces Miedo llega corriendo, le da la mano
como diciendo, tu necesidad de pasar el examen y de sentir que puedes con la vida está en peligro. Pero en el momento en que sus compañeros lo vieron con miedo, dice, ay, ¿a poco estás con miedo? No seas gallina, quítatelo, ni que fueras niña. Entonces el niño como que se preocupó porque vio que era muy malo estar con miedo y lo sacó volando por la ventana. Más al ratito Miedo va caminando porque dice, yo creo que seguro los niños no me van a hacer caso, y se encuentra un adolescente que sus amigos le estaban ofreciendo un cigarro. Entonces Miedo dijo, ¡oh! Sus necesidades físicas están en peligro, y le empieza a hacer así como cosquillitas en el estómago y presión en el pecho. Pero lo mismo pasó con sus compañeros. Le dijeron, ay, no puede ser que estés con miedo, nos vas a defraudar. Y por más que Miedo trató de hacerle ver a esta niña que ahí estaba alertándole de un peligro, lo que sucede es que pues lo terminó pisando, ¿no? Entonces Miedo estaba un poco dolido, pensando que quizás los niños y los adolescentes no eran lo suficientemente maduros para poder entenderlo y reconocerlo, ¿no? Así que va caminando y se escucha en una casa que un señor está hablando por celular y le dice que estaba despedido, su jefe lo acaba de despedir, ¿no? Entonces dijo, híjole, las necesidades de la familia están en peligro. Entonces Miedo llega corriendo a la casa y entonces ¿cómo se llama? Le avisa al señor, ¿no? Oye, pues esto es un problema. Pero obviamente la señora le dice, además de inútil, eres un cobarde, ahora resulta ser que estás con miedo, y como pueden ver, lo aventaron por la puerta de la casa y Miedo salió así como rodando con la dignidad lastimada. Afortunadamente Miedo, pues es un personaje energético que se repone rápidamente de las caídas, pero esa tarde regresa al país de las emociones muy triste. Se encuentra con Enojo, ¿no? Le dice, estaba llore y llore Miedo, y llega Enojo muy desesperado como es, y le dice, ¿qué tienes, Miedo? ¿Por qué estás chillando, no? Entonces Miedo le dice, es que no sirvo para nada, hice todo lo que me dijo Dios quisiera, les dije a los seres humanos cuando sus necesidades estaban en peligro, me pisaron, me aventaron, me aplastaron, y no voy a poder hacer mi trabajo, ¿no? Entonces Enojo le dice, ya, bájale tantito, mira, nos vemos mañana en mi casa, lo que pasa es que no te di algo que te tenía que entregar. Entonces la mañana siguiente se levanta Miedo muy ilusionado de que Enojo le va a ayudar, y cuando llega a casa de Enojo, se encuentra a un baúl lleno de máscaras, ¿no? Entonces le dice Miedo, ¿y eso para qué? Entonces Enojo le dice así, mira Miedo, lo que pasa es que cuando tu padre Miedo, 89º, falleció, yo tenía estas máscaras, me dio estas máscaras para cuando fuera tu momento de entrar en acción. Y entonces le dice, desde hace mucho tiempo en el planeta Tierra nadie te quiere, no te reciben bien, pero la realidad es que tú eres indispensable para que sepan cuando realmente hay un peligro. Pero como no te reciben bien, tu familia usa estas máscaras. Entonces le presenta la máscara del preocupado y le dice, mira, la gente no dice tengo miedo, pero dices ando bien preocupado y se va a sentir muy interesante. También tenemos la máscara del nervioso, cuando el miedo esté más intenso y la gente hasta ganas de morderse los labios les dan, ahí está. En tu familia está la máscara del estrés, porque se puso súper de moda en los años 90. Yo me acuerdo que daba clases en kinder en aquel entonces y llegó una alumna que iba en segundo de kinder y me dice, maestra, estoy súper estresada porque no sé qué va a pasar con La Usurpadora, o sea, una telenovela de aquellos tiempos así, ¿no? Pero ya la niña usaba la palabra estresada. Bueno, entonces Enojo también le dice, para cuando las personas tengan miedo de que los otros no hagan lo que ellos quieren, está la máscara del controlador. Cuando tengan miedo de llegar tarde, está la máscara del apresurado. También está la máscara del desconfiado. Y por si no te sirven estas, te presto la mía. Porque muchas veces atrás del enojo puede haber miedos. Lo que quiero decir con esto, con esta historia, porque esta historia termina así, dicen que desde entonces miedo está por todas partes y muchas veces no detectamos que miedo está con nosotros. Fíjense bien, la envidia es miedo a no poder tener lo que el otro tiene. La timidez es miedo a que la gente me lastime. El irresponsable muchas veces tiene miedo a no poder. ¿Cómo el irresponsable tiene miedo a no poder y por eso... Y en el fondo muchas veces hay un miedo a no poder con la vida, claro. El terco tiene miedo a no tener la razón o a no estar en lo correcto. El perfeccionista tiene miedo a fallar. El evasivo y el mentiroso tiene miedo a contactar con su realidad o la responsabilidad. El impaciente tiene miedo a no lograr en tiempo lo que desea o miedo a que si no lo tengo en ese momento ya no lo voy a tener. El controlador tiene miedo a que le falle la persona a quien desea controlar, miedo a que el otro no sea capaz de hacer las cosas por sí mismo. Todo el punto con esto y lo que quiero compartir es eso. Lo que pasa es que muchas veces tenemos muchas conductas que son características del miedo y ni siquiera estamos conscientes que estamos sintiendo miedo y entonces se van acumulando. Entonces, paso número 1,
para un manejo inteligente del miedo, acuérdate de estas máscaras que acabamos de ver. Hay más, ¿eh? Estas son tan solo algunas, pero son muy comunes estas. Pero cuando te sientas tenso, cuando te sientas de mal humor, cuando te sientas irritado, cuando te sientas constantemente cansado, seguro, te firmo que hay un miedo que no has atendido y lo tienes así, tin, 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 y eso te está haciendo daño. Y quiero decirte hoy, y te voy a demostrar hoy, que sí es posible vivir cada vez más tranquilos. Creo que un proceso de crecimiento personal de cualquier ser humano en este planeta es aprender a vivir con más calma. Eso yo creo que si pudiera decirles, Sana sin esfuerzo, ¿cuál es la meta emocional? Aprender a manejar el miedo con inteligencia. Y te voy a decir qué se puede hacer para manejar el miedo con inteligencia. Entonces, siempre el primer paso es detectar este estado emocional. Reconocerlo. Exacto, y ahí están como las máscaras. No se vale victimizarte, no se vale hacerlo grande, no lo exageres, porque eso solamente te hace daño. Mientras más grande hagas tus miedos, menor capacidad vas a tener tú para poder manejarlo, para poder razonar y para poder identificar, ¿no? Una vez que lo identificas, lo que tienes que hacer, así es, poner por escrito a qué le tienes miedo. Haz esto, así detente ahorita y reconoce un miedo que tú tengas. Eso es súper importante. Y es muy importante decir a qué le tienes miedo, ¿sí? Para platicar algo porque me pasó una vez, las mujeres solemos reconocer los miedos que tenemos fácilmente, pero estaba en una reunión con la mayoría de mujeres de Oriflame y había 3 hombres. Y todas las mujeres, yo les pregunté, ¿a qué le tienes miedo, no? ¿Qué te ha detenido? Y todas dijeron sus miedos. Y los 3 hombres, yo no tengo miedo. Los 3, no tengo ningún miedo. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa con los hombres que les cuesta tanto trabajo reconocer que hay un miedo de fondo? Pues acuérdate de todo lo que reciben ellos cuando son chiquitos, ¿no? O sea, todo el tema de si tú sientes miedo significa que no eres hombre. ¿Cuándo en tu vida o que no eres suficientemente hombre, alguna vez has estado preocupada en tu vida por no ser suficientemente mujer? No, nunca. Bueno, a los niños les meten esa duda desde que entran a la escuela y en algunas casas lo hacen los papás. Entonces, automáticamente está la distorsión de que tener miedo es algo que te hace menos y nadie se quiere sentir menos en este mundo. ¿Vas a compartir una pantalla? Sí, te voy a compartir una pantalla porque vamos a ver estos pasos así como un poquito más a detalle. Chicos, yo soy súper visual, para aquellos que no sean visuales como yo, les comparto mi necesidad, ¿ok? Es muy importante expresar con palabras a qué le tienes miedo. Ejemplo, tengo miedo de que aunque me esfuerce, no me vaya bien en física o química. Voy a poner un ejemplo así, ¿no? Tengo miedo de que mi hija no aprenda sola a ser responsable, ¿vale? Ahí están 2 miedos, vamos a trabajar de estos miedos, ¿no? Después vas a identificar los pensamientos que activan tu miedo y voy a poner un ejemplo. Esto es lo más importante que vas a hacer para poder ver si tu miedo tiene razón de ser o no. Entonces, aquí está la que creo que va a reprobar la materia de físico-química porque no entiende nada de lo que le explique el maestro. ¿Va? Ahí está la razón. Ese es el pensamiento que respalda su miedo. Pero ahí va otra. Tengo miedo que mi hija no aprenda a ser responsable porque mi hermana, que se parece mucho a ella, nunca aprendió a ser responsable y siempre se metía en problemas. Ahora quiero que observen la diferencia. Aquí creo que voy a reprobar las materias de física o química porque no entiendo nada de lo que explica el maestro. Nos deja ver que ese miedo tiene una razón de ser. Hay que hacer algo al respecto. Una razón además lógica. Pues si no entiendes. Por eso se llaman miedos racionales. ¿Ok? Ahí va el segundo. Tengo miedo que mi hija no aprenda a ser responsable porque mi hermana, que se parece mucho a ella, nunca aprendió a ser responsable y se metía en problemas. Híjole, pues aquí ya le estamos jugando al adivino, ¿no? Ya estamos haciendo las cosas grandes. Yo tengo unos lentes que se llaman los lentes del miedo porque el miedo tiende a hacer las cosas muy grandes. Entonces, cuando identifiques estos pensamientos, vas a reconocer si son racionales o irracionales. Allá voy. En el caso de ella, pues es una realidad. No entiendo física o química y si así sigue mi vida, voy a reprobar. Pues está bien. Para eso le sirvió el miedo, ¿no? Acá está uno, pensar que si mi hija va a ser irresponsable porque mi hermano nunca ha sido responsable, es un pensamiento que no está basado en la lógica. Y acordémonos que 9 de cada 10
miedos tienden a ser irracionales. Entonces, definitivamente este pensamiento no está basado en el razonamiento lógico. Pensar que mi hija va a ser irresponsable porque mi hermano nunca ha sido responsable es un pensamiento irracional. Cuando tú detectas que tus miedos son irracionales, es momento de hacer un intercambio de pensamientos. Y esto lo puedes hacer de dos maneras. Uno es enfrentándolo, como cuando dices, si me subo a la bici me voy a matar, si me subo a la bici, pues súbete porque es irracional. Y entonces a través de la experiencia te subes a la bici y dices... Enfrentas tu miedo. Exacto. Si me subo al avión se va a caer, pues súbete al avión, no se va a caer lo más probable. Esa es una estrategia muy, muy, muy buena. El decir, ok, yo me late que este miedo me está torturando y ni siquiera es real, voy a enfrentarlo y me voy a dar cuenta que no estuvo tan mal. Pero que a veces el puro razonamiento sirve, ¿no? Mi hija no va a aprender a ser responsable porque mi hermano también era así, lo puedo cambiar por el razonamiento que dice, mi hija y mi hermano no son la misma persona, ni tienen los mismos papás. Entonces yo intercambio estos pensamientos, ¿no? No me puedo equivocar, las equivocaciones son parte de un proceso de aprendizaje. Este es un miedo bien común en el ser humano. Mi papá siempre ha pensado que soy un inútil. Bueno, yo no tengo que pensar igual que mi papá. Me he comprobado que soy capaz de A, B, C y D, ¿no? Mi maestro me lo decía, soy un mediocre, nunca voy a poder con la escuela. No todo lo que dice el maestro está basado en la realidad, aunque a veces no soy responsable o no fui responsable, el cambio está en mí. Y para mí, la persona que más me recuerda en el mundo que tengo que realmente ver cuáles miedos son racionales y cuáles no, es él. Nacido sin brazos ni piernas, he tenido el privilegio de irlo a ver 2 veces, hasta mis sobrinos me he llevado, porque lo llevaron a la escuela así. Y a los 10 años estaba a punto de quitarse la vida, pero cuenta su historia que hubieron estos seres queridos que le dijeron, ni modo. Su papá le decía, no tienes brazos ni pies, tú tendrás que conseguir quién sea tus brazos y quién sea tus pies en la vida. Y yo creo que si yo hubiera tenido un hijo así, a lo mejor no hubiera pensado tan grande como este papá increíble, ¿no? Y dices, oh, yo lo voy a cuidar, porque sí, ¿no? Este papá le dijo, pues, ¿cuál es el problema? Nomás no tienes brazos y no tienes pies, pero tienes cabeza. Y todos los que conocimos a esta celebridad internacional, sabemos que ha dado conferencias a más de 3,000, en más de 3,000 ocasiones, ¿sale? Cuenta su historia, que estaba él de 17 años y él estaba como que lo dejaron en la prepa un rato y el conserje le dijo, tú vas a ser un gran orador, ¿no? Él le dijo, claro que no, mi papá quiere que yo sea contador, ¿no? Pero le dice, no, ven a darnos una plática el viernes de lo que tú quieras. Entonces lo invitaron a dar una plática un X viernes y cuando regresa a dar la plática dice, pues yo di la plática y después de dar la plática vi lagrimita, ¿no? Y entonces sentí muy bonito y llegué a mi casa y le dije a mis papás, ya sé qué voy a ser un orador motivacional. Y sus papás le dijeron, sí, pero primero estudias contabilidad. La historia, él platica que dijo, bueno, puedo estudiar contabilidad y empezar mi carrera de orador de una vez. Entonces, toma el directorio, ¿ok? Toma el directorio y le da la vuelta a la página y marca la primera escuela que encontró. Buenas tardes, mi nombre es Nick Wojcik, no tengo ni brazos ni pies y quiero decir que quiero dar una plática en tu escuela. Ay, no, gracias, usted asusta y le colgaba, ¿no? Y entonces empieza a narrar su historia de la primera llamada, la segunda llamada, la tercera llamada, la cuarta llamada, hasta que, según mi recuerdo de mi memoria, llegó a la 56. Y en la llamada 56, una escuela le dijo que sí. Y le dice, ¿cuánto cobras? Y entonces queda pensando y dice, ¡oh! $50, ¿no? Y entonces cuelga muy contento y de repente ve dónde quedaba la escuela y quedaba 2 horas de su casa, 1 hora y media. Entonces baja con su hermano, que tenía como 19, y le dice, oye, ¿me puedes llevar a tal escuela? Voy a dar una plática el martes. Y su hermano le dice, no puedo, tengo que jugar básquetbol. Son los hermanos, ¿no? Son compas, ¿no? Entonces se acerca a él y le dice, bueno, te pago, ¿cuánto me cobras? Y el hermano le dice, $50. Entonces se gastó todo su sueldo en el transporte, va, da la plática, regresa y ya se quedó como dormido, como no sabiendo qué iba a pasar. Y dicen que al día siguiente suena el teléfono y era otra escuela. Me encanta esa historia porque me recuerda qué importante es reconocer que vivir con miedo o vivir sin miedo es una decisión. Lo que tenemos que hacer es entender que aunque sentimos miedo, todos tenemos el poder de manejarlo con inteligencia. Yo te confieso, mi primer instinto cuando voy a hacer algo nuevo
Siempre siento miedo, pero tengo la fortuna de poderlo reconocer y Gaby es testigo de que cuando iba a publicar mis libros por primera vez, me solté llorando en casa de mi mamá y dije, nadie los va a comprar, tengo miedo. Y Gaby es mucho más práctica que yo, o sea, Gaby es como, a ver, no estés pensando esas cosas, ponte las pilas. Entonces, como que a la hora de externar mi miedo, me pasa que he buscado estas personas y estos apoyos que me han dicho y me han hecho ver otra perspectiva, que todo esto es el punto con los miedos irracionales. Buscar esta perspectiva que te permita ver desde las cosas desde un ángulo que te permita respirar, ¿no? Entonces, aquí has dicho algo muy importante, no es quédate con tu miedo y guárdatelo, sino platica con una persona que te pueda dar una perspectiva diferente de lo que tú estás viviendo y sintiendo, que ha sido pues nuestra experiencia, ¿no? Oye, tengo miedo de esto, ¿tú cómo la ves? Totalmente, y buscas quien ya no tenga miedo de eso, buscas quien para ellos su zona de confort ya esté como más superada, o aunque no sea, de todas maneras buscas a alguien que te dé una perspectiva distinta. Si tus pensamientos que activan tu miedo sí son racionales, entonces hay que hacer un plan de acción. Se acabó, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues mi plan de acción, ahí les van varios, ¿no? Estoy hablando aquí de un estudiante, pero ahorita les doy, ¿no? Buscar a alguien que me explique el que no entiendo de física, química, pedir ayuda a mis papás para que me apoyen con clases extras, poner más atención en la clase, cambiar mi actitud, está súper padre. Luego solo tienes que actuar y ver si te funcionó tu plan, porque a lo mejor hay que hacer Ajustes. ajustes, ¿no? Y correcciones. Plan de acción, si estás muy asustado por el COVID, pues mejora tu sistema de defensas, vete a hacer ejercicio, duerme 8 horas diarias, toma el agua que tienes que tomar, haz meditaciones que te ayuden a pensar en positivo, aprende a pensar en positivo. O sea, claro que sí, la pandemia nos asustó a la mayoría, nos sacó de balance, era algo que jamás habíamos vivido, pero si te sentabas tantito a razonar, podías ver que si tú cuidabas tu salud, tus posibilidades de desaparecer de este mundo eran mínimas. Muy chiquitas. Eran mínimas, Sí, la exacto. tasa de mortalidad es realmente muy baja y una persona sana, o sea, porque me dicen, ay, es que fulanito que corría maratones, le fue muy mal. Bueno, tú no sabes si en el último mes vivió estresado, si no estaba durmiendo nada, no, o sea, que todo lo que es emocional negativo nos baja el sistema de defensas. Eso lo vimos contigo la vez pasada. Todo lo que sea crónico negativo, no lo crónico, no lo negativo de inmediato que sirve para sacarte del incendio, ¿no? O sea, hay un incendio, estoy asustado, pues me salgo corriendo con mis chamacos y vamos para afuera. Para eso es. Pero una vez que estás afuera, ya llegan los bomberos, respiras y sí, vas a tener muchas cosas que resolver, pero das gracias de que estás vivo. Claro, ¿No? claro. Entonces, Y de verdad, esta parte de externar tus miedos, o sea, de verdad, reconócelos. Yo hoy te invito a decir a qué le tengo miedo. Y te voy a dar miedos bien comunes, ¿eh? Porque muchos de ellos yo lo he tenido. Miedo al rechazo, y estos son los miedos estudiados como los más comunes. Miedo a la muerte. Me dicen, ¿cómo se quita el miedo a la muerte? Pues investigando lo que pasa cuando la gente muere. Te vas a acercar a las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, vas a leer libros como Elizabeth Kubler-Ross. Hay un libro, a ver, el libro, ¿cuál libro? y los libros de, por ejemplo, es más, te voy a dar libros así súper aterrizados. Obviamente Elizabeth Kubler-Ross es muy famosa porque explica la muerte y ella la estudió toda la vida. Para mí, los libros más bonitos que te permiten entender la muerte como un proceso precioso es uno que se llama Muriendo para ser yo, que es de Anita Moorjani, es una autora actual, ¿sale? Y el doctor Evan Alexander, que era un neurólogo que no creía en nada, de que pasaban cosas bonitas y bueno, tuvo una experiencia increíble que se llama La prueba del cielo. Cualquiera de esos dos libros, más si tú no te gusta leer, busca un libro que se llama, un video que se llama Muriendo para ser yo de Anita Moorjani. Así, Eso es un video. ese lo vas a encontrar en YouTube y encuentras de las experiencias más claritas y más bonitas que describen estos procesos de qué pasa cuando ya nos vamos, pero luego regresamos. ¿Tú crees que uno de los miedos más grandes es a la muerte? Pues El esto miedo número uno del mundo es a la muerte, okay. a nivel internacional, es miedo a morir, ¿no? Okay. Otro miedo obviamente es a enfermarte, pero yo pienso que el miedo a enfermarte va desapareciendo conforme empiezas a entender que tus enfermedades tienen una relación directa con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que comes, con lo que tomas, con lo que caminas, ¿no?
y obviamente con el deseo de vivir. Y una de las cosas más importantes es ir reconociendo esta relación. Desde hace mucho tiempo yo he estado muy consciente de esta parte y la semana pasada lo decía, van a ver que la medicina del futuro va a ser la medicina relación mente-cuerpo. Hace mucho tiempo yo hice conscientes a mis hijos de esto. Cada vez que les daba una gripa, les preguntaba, ¿cómo te has estado sintiendo en los últimos días? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo han estado tus pensamientos? Y sin que yo les dijera, ni que los tratara de convencer, ellos solitos se han ido dando cuenta de, si es cierto, me dio gripa porque estaba bien estresado, me dio el estómago porque me enojé bien feo. Entonces, pero el problema es que cuando vives con miedo o con temor, porque alguien acaba de mandar... Está preguntando que si es lo mismo vivir con miedo. Es lo mismo, vivir con miedo o con temor, el temor viene del miedo, pues es lo mismo, es un sinónimo. Estás así, estás tensando, no fluye la sangre, no fluye lo que tiene que fluir y entonces las células se enferman. Entonces, el problema de vivir con lo que yo llamo miedo crónico es que luego no sabes de dónde vino la enfermedad. Pero conforme vas dejando, soltando, liberando todos los miedos, si desde la vez pasada que los vi, hicieron las meditaciones que les dejé por ahí en internet, estoy segura que hubo gente que ha de haber notado la diferencia en su estado emocional energético. Pues, cosas prácticas. Primero, reconocer los miedos y saber si es racional o irracional. Platicarlo con uno, o sea, si el miedo es irracional, razonarlo al opuesto, ¿no? Sí, pero ahí donde recomiendo mucho, reconócelo y escríbelo. Porque permite como ponerlo en orden. Imagínate un escrito que diga, tengo miedo a que mis hijos piensen que soy la mala. Perfecto, ahí está. ¿Por qué? Porque soy la que pone límites y disciplina en casa. ¿Ok? Ah, no, esperen. Tengo miedo a ser la mala del cuento. Ese es un miedo bien común que me toca con las mamás, ¿ok? Con las mamás. Las mamás en el Día de la Mujer, ¿ok? Tengo miedo de ser la mala del cuento con mis hijos y que no me quieran. Ese es el miedo. ¿Por qué? Porque soy la que pone límites y disciplina. Entonces, llegas con tu amiga y tu amiga tiene la visión positiva. No escojas a la negativa. Esa te va a ayudar otros días, pero aquí no, ¿ok? No. Entonces vas a ir con tu amiga a la positiva y tu amiga a la positiva te va a hacer razonar y te va a decir, oye, ¿alguna vez le has arrancado las pieles a los perritos para convertirlos en abrigos como Cruella de Vil? Y tú le vas a contestar, claro que no. ¿Alguna vez le has dicho a tu hija que cuando cumpla 16 años le vas a picar con una aguja para que duerma para siempre y se muera? Y entonces va a decir, no. ¿Alguna vez la has encerrado para que no vaya con su príncipe azul? Bueno, si ya lo has hecho, pero espero que no. Entonces empiezas a razonar, ¿no? Uno, ser la mala del cuento es que eres mala, mala, mala y no te importa. Tú le pones límites a tus hijos porque los amas. Dos, está muy difícil que tus hijos no te quieran porque según las estadísticas y en la historia, los alumnos queremos más y nos acordamos con más cariño de aquellos maestros que pusieron límites que de aquellos que les valió. Exacto. Entonces, la positiva, la que tiene esta sabiduría, te deja bien tranquila. Entonces, sí, reconoce tu miedo, anota los porqués y después vas con un amigo a platicarlos. Eso te va a permitir reconocer si el miedo es racional o es irracional. Esto es básico, reconocer tus miedos es básico, porque por más que hagas ejercicio, medites y lo que sea, si no reconoces de dónde el miedo, pues no, lo demás tampoco va a ser el mejor efecto, ¿no? Correcto, y si tu miedo es racional, o sea, no sé, a mí sí me ha tocado gente que me dice, estoy muy ansiosa, ¿y por qué? Es que siento que me voy a morir, y les digo, ¿y por qué? Porque fumo, porque tengo obesidad mórbida, porque no hago ejercicio, y digo, pues tu miedo tiene razón. Claro, exacto. No te voy a poner una meditación de, el mundo está bonito, no, a ti te corresponde actuar junto con una meditación, si quieres verlo así, pero no es ponerle como por encimita o la niña que dice, siento que voy a reprobar porque no he hecho nada. No, mira, ven, siéntate conmigo, vamos a hacer una meditación, ¿no? Exacto. Entonces... Sí, voy a probar física, si no entendí nada, pues no sirve. O sea, siempre reconocer que las emociones las manejamos con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Las experiencias es lo que más o menos no podemos controlar, pero aún así tú escogiste varias experiencias de tu vida. Claro. Lo que tú haces o lo que tú piensas determina en gran medida cómo te sientes en todo momento. ¿Cómo nos ayuda el ejercicio a estar en calma? Lo que pasa es que el ejercicio tiene un doble efecto. Tiene un efecto de liberación de energía, ¿ok?
O sea, insisto, las emociones son energía que está así. ¿Y es más, cómo te sientes después de estar muy tenso, muy asustado, muy estresado todo un día? Te duele la cabeza y hasta sientes el así. Esa es energía. Entonces, cuando nosotros salimos a hacer energía, ejercicio, lo que hacemos es que limpiamos, sacamos. Es más, haz un día ejercicio, sal a correr o a caminar y di, váyanse miedos, no los quiero aquí, que salgan mis miedos, que salga mi enojo, que salga todo, y tú sigue corriendo y sigue caminando, y di, que se salga y hasta, ¿sale? Y vas a ver cómo te sientes. Pero aunque no lo digas, porque tú puedes juzgar en la cuadra, pero sí se libera. O sea, el ejercicio tiene un efecto de liberación. Físicamente liberador, saca esa energía acumulada que tienes. De hecho, cuando tienes mucho miedo, se te eleva la glucosa en la sangre. Entonces, cuando haces ejercicio, quemas esa glucosa. Y luego el cuerpo te recompensa, ¿no? O sea, el cuerpo te recompensa con endorfinas, el cuerpo te recompensa con dopamina. ¿Qué son las endorfinas? Las endorfinas son unos neuropéptidos que fluyen por el cuerpo. Y para que tú lo sepas, hay gente que es adicta a los opioides, ¿no? A la morfina, a la codeína. No sé si a ti te ha tocado. Yo sí me acuerdo que recién salía del parto, tenía mucho dolor y me dijeron, tómate una de estas pastillitas. Era morfina. Un problemón en la... No, era codeína, que es un poquito abajo. Es derivado de la morfina, pues. Y me acuerdo de decir, ay, qué bonita me siento, estaba así como flotando, ¿no? Bueno, lo padre es que el cuerpo tiene sus propias endorfinas que hacen que te puedas sentir así. Todo el chiste del ejercicio también es que a la hora de liberar endorfinas tienes una sensación de bienestar. Ya sé que me van a decir, los primeros días a veces no te sientes bien después de hacer ejercicio. ¿Porque te duele o qué? Puede ser una parte que te duele, pero otra de las cosas es que cuando olvidas hacer ejercicio, olvidas desintoxicar el cuerpo. O sea, siempre que haces ejercicio estás drenando el sistema linfático. Entonces, cuando tienes mucho tiempo sin hacer ejercicio, los primeros días no te sientes bien, te sientes como si tuvieras hasta como fiebre, como semicansado. Tenle paciencia ese par de días. Y a tomar agua para que se limpie el sistema linfático. Descansar para que se limpie lo que estás purificando, ¿no? Eso es como... El sueño. ¿Qué tan importante es el sueño? Es fundamental, pero quiero decir también que a veces cuando la gente vive constantemente estresada o preocupada, no duermes bien. O sea, tienes uno de esos sueños que te levantas en la mañana y dices, Dios mío, ¿qué me atropelló? Si tú te levantas cansado en la mañana, te duele el cuello, sientes como el pecho apretado, necesitas trabajar la parte emocional para que empieces a estar más tranquilo. Esto tiene que ver con una mente hiperactiva, que no está descansando, que está constantemente preocupado. No es sano vivir constantemente preocupado y si esa es tu situación, yo te invito a que busques ayuda. De verdad, hay muchísima ayuda. No te recomiendo que busques la ayuda de la gente que te llena de pastillas. Creo que en una situación de emergencia, una pastilla o un fármaco te puede ayudar, ¿no? En la emergencia, pero no en la condición crónica. No, exacto. Y siempre que tomes la decisión de tomar ansiolíticos, o sea, para la ansiedad o antidepresivos, acuérdate buscar a un buen psicólogo que te ayude a trabajar tus pensamientos, tu enfoque del mundo, a liberar emociones guardadas, para que pueda regresar tu sistema nervioso por sí solo a un estado de homeostasis. Porque ahorita hablaste de la ansiedad y una de las cosas que hace más a la gente subir de peso es precisamente la ansiedad porque comen por ansiedad de manera compulsiva. Claro. Y lo que nosotros hemos visto es que cuando un cuerpo está bien alimentado, hace ejercicio, bien hidratado y consume aceites omega 3, la ansiedad va cediendo. Sí, definitivamente. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo empecé a consumir los aceites omega 3, pero me acuerdo de estar en una de esas situaciones donde uno de mis hijos estaba entrando a la pubertad y para aquellos que no la han vivido, es una experiencia única, se la recomiendo. Y me acuerdo que tomé la decisión de darle eso a uno de mis hijos. Y me acuerdo que como a las 2 semanas sentía como más tranquilidad. Dije yo, wow, qué maravilla de esto. Y volteé y me dice, ya estoy madurando, ¿verdad, mamá? Y yo, sí, mi amor. y son cosas sencillas, ¿no? Son sencillas. Ahora, Carlos pregunta algo, creo que no quedó clara la diferencia entre miedo racional e irracional, porque pregunta, entonces miedo racional es lo que podemos analizar y manejar y dar solución o buscar respuestas, y el miedo irracional es el que nuestros pensamientos no aterrizan para solucionarlo y no nos llevan a ningún lugar.
Lo que yo entiendo por miedo irracional es un miedo que no tiene fundamento real. Exacto, o sea, es el miedo irracional es el miedo que no tiene razón de ser porque no hay un peligro real. Voy a dar un ejemplo de que me acuerdo de hace mucho tiempo. Hace muchos años llevé a toda mi familia, bueno, nos fuimos, mi familia y yo, a un parque aquí que se llama Acuática, que tiene muchas resbaladillas. Y yo estaba muy ilusionada porque mis 3 hijos se llevan bien poquito. Entonces me acuerdo de cuando estaban como en el kinder que no podía salir ni a la esquina porque se llevan 1 año y cachito cada uno. Entonces me sentí muy realizada de que mis 3 hijos ya podían estar en estas resbaladillas porque a mí me gustan mucho las resbaladillas de agua, ¿no? En eso llegamos y los 2 grandes vieron las resbaladillas y felices, ya estamos listos. Y la chiquita voltea y ve la resbaladilla y se queda paralizada. Y me dice, yo me voy a quedar en la alberca de los bebitos. Y yo dije, ay, seguro yo me voy a quedar con la chiquita y el papá se va a ir con los hijos grandes, pues típico, ¿no? Entonces yo, ay, qué agüite. Entonces le digo, no, mira, y traté de razonar con ella. O sea, el miedo de mi hija era irracional porque no había un peligro real. No le iba a pasar nada en el tobogán, nada más le tenía miedo al tobogán. Ella sentía que su vida estaba en peligro, ¿correcto? Pero ella era algo imaginario, lo que iba a pasar algo grave, ¿no? Y entonces ya me quedo con ella y le expliqué, la hice razonar, pero no lo logré aquella vez, pero a través del razonamiento no lo logré. Entonces me detengo y le digo, princesa, ¿hay algo que te pudiera dar el valor de subirte al tobogán? Y ya se queda pensando y me dice, ¿te acuerdas de una muñequita que vimos en la tienda tal? Dije, va, por $10 más, vámonos, ¿no? Entonces me acuerdo literal que íbamos formados en la fila para ir a esta primera resbaladilla, que tenías unas llantitas, así como que te subías en la llantita, estaba súper tranquila la resbaladilla. Y mi hija iba llorando todo el camino, iba rodando su muñeca. No, todavía no, sí, con toda la muñeca, o sea, ella sentía miedo, o sea, era un miedo real, pero irracional. Era un miedo, una emoción real, pero no tenía fundamento. Pero lo que ella se decía a sí misma, ¿no? Yo tengo un cuento para los niños que se llama El secreto para vencer a Don Preocupón. Y les explico a los niños que así son los miedos irracionales, son como si algo te hablara y te hiciera las cosas más grandes de lo que realmente son. Total que mi hija, después de llorar toda la fila, la suben, se avienta y nomás oigo, ¡yujujuy! Ya cuando llegamos hasta abajo, me dice, mamá, me quiero subir otra vez. ¿Qué pasó? Que se dio cuenta que su miedo era irracional porque no había peligro real, no había nada que peligrara, y entonces fluyó. Entonces, con eso podemos ver la diferencia de un miedo racional, es donde sí hay un peligro, ¿vale? Un peligro de reprobar un examen. Oye, si vas en el carro y casi ya no traes gasolina y estás preocupado porque hay mucho tráfico, pues sí hay un peligro real. De que se quede sin gasolina, ¿no? Entonces, acelérale despacito, es un plan de acción, exactamente, ¿no? Pero ahora, en alguna plática tú nos decías que 9 de cada 10 miedos era irracional. ¿Estoy equivocada? No, lo que pasa es eso, que cuando nosotros sentimos miedo, liberamos una hormona que se llama cortisol. El cortisol hace que veas más grandes las cosas de lo que realmente son. O sea, que solamente te enfoques en ver los peligros. Por eso, el mejor ejemplo que te puedo dar es cuando estás viendo una película de miedo. No sé si te acuerdas en tu adolescencia que veías esas películas y alguien te ponía la mano y brincabas, sí, ¿no? Era el cortisol fluyendo en tu sistema, en la parte del tacto, sensorial del tacto, que hace que brinques. Y es completamente irreal porque no te va a pasar nada viendo la película. O sea, nunca en la vida. Exacto. O no sé si decía, ¿quién va allá abajo por un vaso de agua, no? Y de repente bajabas y oías, no sé, una sombra y salías corriendo. Eso es porque estás viendo la película de miedo. Y todo el cortisol está en tus oídos. Entonces tus ojos y tus oídos están tratando de ver el peligro. Entonces yo siempre le digo a la gente, las personas cuando nos quedamos conectados con la emoción del miedo, estamos viendo todo más grande de lo que realmente es. Yo tengo unos lentes que dicen, solo veo el peligro, y los uso para mis pacientes, para cuando están así, les digo, acuérdate que traes estos lentes ahorita. Solo veo el peligro. Ok. 9 de cada 10 miedos son producto de nuestra imaginación. Madre, o sea, eso es muchísimo. 9 de cada 10 miedos son producto de nuestra imaginación. Qué impactante. Entonces, pues digo, la mayoría de la gente vive en estrés sin ninguna razón real de vivir en estrés. Entiendo si tienes una enfermedad, pues que es de difícil tratamiento, no, cosas así, pues sí, pero
no sé, o sea, me dio gripa y me muero de miedo, oye, pues has pasado muchas gripas, ¿no? Entonces, bueno, los aceites esenciales, los probaste el otro día, hablando de cosas que podemos hacer que nos ayudan no, de momento, probaste el de lavanda con sándalo. ¿Nos ayudan los aceites esenciales a relajarnos? Mi experiencia es que sí, de hecho mi experiencia es que puedes como llegar a un estado de meditación más profundo. Okay. Entonces, meditar con aceite esencial ayuda a estar más relajado. Exactamente, exactamente. Y en alguna plática que les di, les explicaba que está demostrado que el sistema olfativo tiene una asociación directa con nuestros estados emocionales. Y la mejor manera que te lo puedo decir es cuando hueles, así como un olor a vacaciones, el bloqueador o el bronceador, sí. Y automáticamente hasta, ¿no? Entonces, lo que... Huele a playa, y no es que huela a playa, es que cuando tú ibas a la playa te ponías un bloqueador con olor a coco. Y si te fijas, todos los aceites esenciales tienen esencias de la naturaleza, ¿no? Entonces yo me imagino que en nuestro ADN o algo así está grabado que cuando tú caminas por un campo de lavanda, pues seguro te tranquilizas, ¿no? Huele fresco, huele es abierto, el color morado, o sea, todas las características de este tipo de situaciones. Yo sí creo que debe existir una directa relación entre estas experiencias que están grabadas en el ADN colectivo y la experimentación de sentimientos de cada. Pero sin lugar a dudas, lo más importante es identificar tu miedo y escribirlo y platicar. Y si eres una persona que vive continuamente con miedo, busca ayuda. Sí, busca definitivo. Y hay muchas cosas. O sea, hoy sí quiero decirte algo. La primera vez que llega un paciente conmigo que tiene una situación de ansiedad, que tiene ataques de ansiedad, lo primero que les digo es, quiero darte la esperanza de que esto sí se va a quitar, pero tú y yo te voy a acompañar en aprender a pensar distinto. Vamos a acompañarnos juntos en aprender a ver. ¿Algún libro, Ale, que nos recomiendes? Híjole, ahí sí te voy a recomendar el mío. Tengo un libro que se llama Conoce tus emociones 2, que habla del manejo inteligente del miedo, pero también habla del manejo inteligente de la culpa y la vergüenza, que también son dos emociones que causan mucha ansiedad. Ese te lo recomiendo muchísimo. Y si no te gustan los... ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Lo puedes encontrar en mi página de internet. Ahorita te voy a enseñar. Le vas a poner www.sikalejandramolina.com. ¿Nos puedes compartir la pantalla para que se vea? Es lo que voy a hacer. Estoy entrando para ver si el día de hoy quiere hacerme caso en mi computadora. Me parece que sí, me quiere hacer caso. Entonces les voy a compartir la pantalla para que veas estos, ¿no? Aquí está la página, ¿no? Entonces, conoce tus emociones 2. Ajá, te voy a decir 3 cosas que tengo. Déjame entrar a la tienda de la página. Aquí está la tienda. Le picas en tienda y vas a encontrar a todos mis... Aquí está el del miedo de los niños. Papás, enseñemos a los niños a manejar el miedo con inteligencia desde chiquitos. Ahí está el... Los preocupón es el del miedo para los niños, pero te lo digo a Juan para que lo entiendas, Pedro. O sea, si uno así, tiene actividades y juegos para hacer con los niños. Yo amo los niños, entonces son mis hijos. Okay. Aquí vas a poner que quieres este libro, que es el número 2, y ese te llega a tu casa y puedes trabajar el manejo inteligente del miedo. Oye, que yo no leo, que no me gusta leer, no te preocupes. Hasta acá abajo está el curso que les decía la vez pasada, que se llama el manejo inteligente del miedo. Entonces, cualquiera de estos que estamos platicando el día de hoy te pueden ser de gran ayuda para que puedas. Este es un curso que tiene 9 módulos. Imagínate que vienes conmigo a 8 sesiones. Solo que te sale por menos del costo de una sola sesión. Una consulta. Por menos del costo de una consulta. Tienes muchísimos tips y está hecho para que incluso los adolescentes lo puedan entender. Por si les interesa aprender más, el manejo inteligente de las emociones es tu mejor amigo para ser feliz. Ok. Tu mejor amigo. Vamos a suspender la transmisión por Face. Aquí seguimos con las preguntas por aquí. Entonces ya saben en dónde encontrar a Ale, en sus redes sociales. Ella da pláticas todos los martes. Tienes una... A las 8:30. Todos los que quieran el manejo. 8:30 de Tijuana, que son 10:30 de la Ciudad de México, 11:30 de Cancún, 9:30 de Culiacán. O sea, 8:30 de Baja California. Tienes todos los martes una charla. Por Facebook a las 8:30. Y en YouTube están todas mis pláticas subidas, pero ya no son en vivo.
Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias a los que se conectaron por Face. Desconectamos, ya terminamos la sesión en este momento y ya nos quedamos para las preguntas y respuestas aquí con la gente que está en el Zoom. Buenas noches y el siguiente miércoles tendremos a una médico oftalmólogo que nos va a hablar de lo maravilloso que ha encontrado ella, sobre todo en un antioxidante que se llama astaxantina. Nos vemos el otro miércoles.